Bienvenidos a Con Buena Energía, el podcast donde exploramos la eficiencia energética y sostenibilidad de la mano de E3 Consultores. Soy Manuel Romero, tu anfitrión. Aquí abordamos temas candentes y de actualidad sobre edificación, energía, precios, sostenibilidad y ahorro. 103.7. Estás escuchando Es Radio. Y en el momento exacto, bajo la luz perfecta, todo lo que soñamos va a iluminarnos. Pues sí, siempre nos ilumina con sus grandes tips y consejos de cómo ser más eficientes y consumir menos energéticamente para que a la hora de pagar el recibo, pues oye, consigamos todos ser mucho más flexibles y sobre todo estar más contentos con nuestras carteras y con lo que nos tenemos que gastar y pagar al mes, sobre todo en esta cuesta pendiente para muchos del mes de enero después de la vuelta del periplo navideño. Un placer recibirle y todavía se lo tenemos que decir porque es la primera vez que lo vemos en el 2026. Así que, Manuel Romero... Feliz año. Feliz entrada de año. También te sonríes, me imagino, por aquí. Sí, porque nos pasamos todo el mes de enero felicitando al año. Del debate interminable, efectivamente. Y bueno, no sé si interminable, ya quisiéramos, porque no tenemos todos los minutos que quisiéramos, pero sí que vamos a tener debate, yo creo que también con la audiencia. Les planteamos que ustedes pueden opinar sobre un tema que ya hemos avanzado a algo. Te tengo que decir, Manuel Romero, no nos podíamos callar porque nos ha parecido muy interesante hablar sobre errores energéticos que todos cometemos. Es el tema que nos traes hoy. Correcto, sí. Hoy, para empezar el año, vamos a hablar sobre algo muy sencillo, es algo que podemos hacer en nuestros edificios, en nuestras casas, en nuestros comercios, para intentar ahorrar unos euros en la factura y que no nos suponga una inversión de dinero, que tengamos que hacer una obra y un gasto inicial. Hablamos de gestos. Hablamos básicamente de gestos. De gestos de todo lo que hacemos nosotros, como ha dicho Manuel Romero, nuestro consultor energético, lo que hacemos todos en nuestros hogares, en las empresas. Apunta Cristina Marco. Sabía que me iba a caer, porque soy de las que me voy dejando las luces encendidas en espacios donde, pues en ese momento no estoy, por ejemplo, la redacción, claro. El despacho de producción, el pasillo. Yo las enciendo y Gemma va por detrás apagando. Está aprendiendo mucho de ti durante las últimas temporadas. No sé si eso es bueno o es malo. Sí, pero sí, bueno, ayuda a la empresa a ser más eficiente y también los recibos, pues menos pesados, más livianos. Exacto. ¿Cuál sería, si te pones a pensar o a reflexionar, Manuel Romero, ese gran primer error energético que todos seguimos cometiendo y a lo mejor que no hemos reparado en el mismo? Pues mira, yo creo que hay uno que lo hemos cometido por inercia y es el tema de la potencia contratada. En la factura de la luz, esto ya lo hemos comentado más de una vez, tenemos dos grandes conceptos. Una parte es la potencia contratada y otra es lo que pagamos por la energía que consumimos. Son como dos grandes apartados. La potencia es un fijo. Todos los meses vamos a pagar la misma cantidad en función de los kilovatios que tenemos contratados. ¿Vale? Eso, consumamos más o menos energía ese mes, siempre vamos a pagar lo mismo por la parte de potencia. Ahora mismo se está dando el caso que esa parte de potencia contratada está subiendo esos costes, porque hay incrementos, iba a decir en la parte regulada, pero para que todos los oyentes lo entendamos, en la parte de los impuestos. Están subiendo impuestos y entonces está subiendo... Qué raro, sí. Entonces, claro, ¿qué es la costumbre que teníamos a la hora de contratar potencia? Para que se me entienda, la potencia es como una tubería. La tubería por la que nos llega la electricidad a casa. Y en función de esa potencia que tenemos contratada, el diámetro, el grosor de esa tubería es más grande o más pequeño, ¿vale? Simplemente es eso. Oye, qué gráfico. Lo acabo de entender a la perfección. Entonces, ¿cuál era la costumbre que solíamos tener? Contratar el máximo de potencia en nuestra casa, en nuestro negocio. ¿Cuánto es lo que nos dice el boletín del electricista? 8, 9. 8 o 9, pues 8 o 9, el máximo. Ese es el máximo, ¿verdad? Sí, en baja tensión sí. 8, 9, 7, tal. Contratábamos en exceso. Todo con la idea de que no nos salten los plomos.
¿Qué ocurre? Claro, cuando tú tienes una tarifa de potencia baja, pues tampoco lo vas a ver mucho, no te va a afectar mucho lo que tú pagas todos los meses, pero cuando esto está cambiando y cada vez pagamos más por la parte de potencia, tener una potencia elevada afecta mucho a lo que al final pagamos. Entonces, mi primer consejo es que ajustemos realmente esa potencia. Pero ¿cómo saber cuál es una potencia, digamos, media que nos pueda permitir, por ejemplo, tener la calefacción ahora con estos días tan gélidos puesta, la lavadora, las neveras y, no sé, el lavaplatos? Mira, 5,75. ahora lo tenemos muy fácil porque tenemos aplicaciones. Si tenemos, por ejemplo, Iberdrola, podemos instalarnos, si no lo hemos hecho ahora, ya la aplicación de IDE, que es la parte de la comercializadora de Iberdrola, y en esa aplicación que vamos a poner nuestro número de contrato, nuestros datos, Endesa también tiene la suya, o sea, existen estas aplicaciones, son gratuitas, nos va a dar el histórico. IDE, el acrónimo. ¿Y latina? Guión DE, ¿vale? Nos instalamos esa aplicación, ponemos nuestros datos, número de contrato, total, es lo que aparece en la factura. Y eso lo que nos va a dar es el acceso a nuestro histórico. Y vamos a tener toda la información histórica. Y hay un apartado que dice la potencia que hemos ido pidiendo, que hemos ido demandando durante el año. Con lo cual nosotros podemos coger ahora mismo, en 2026, el móvil, ver en esa aplicación lo que hemos pedido durante todo 2025. Si cogemos el dato del máximo del 2025, pues ya está, vamos a quedarnos con esa. Si en todo 2025 hemos demandado 5,5, vamos a contratar 5,5. Si queremos 6, un poquito más, por si en algún momento este año es un poco más frío, venga, pues así tengo ese pequeño margen. Pero no 8 o 9. Pero no puede subir sustancialmente la factura, por ejemplo, un mínimo sería un 3,5. Un mínimo, sí, pero es muy muy justito. mínimo, pero muy mínimo. Yo tengo en mi casa que lo tengo todo eléctrico, menos los fuegos de la cocina, que seguimos con butano, ¿vale? Con la bombona. Todo lo demás eléctrico, tengo 4,5. Y no te saltan los plomos. A ver, puedes tener 3 o 4, te quiero decir, sí, electrodomésticos. Claro, pero si me pongo a planchar, tengo el aire acondicionado, Y las lógicamente, vajillas y el microondas. lógicamente va a saltar. Por ¿vale? no decir el horno. Hay que tener Claro, un poquito de margen ahí y ya está. Pero lo más fácil, si no queremos complicarnos la vida, lo que digo, la aplicación, miramos el histórico, que es nuestros hábitos normales y corrientes, sin hacer ninguna cosa rara, y nos tomamos el dato del máximo que hemos pedido ese año. Yo creo que muchos también estamos cogiendo de referencia lo que tiene Manuel Romero, consultor energético, Escribe. en su casa. Sí, sí. Ya, pero sí. Es que es uno de mis conflictos este inicio de año. Bueno, la pues- potencia contratada del recibo de la luz y los excesos de pago en el mismo. Te voy bajando la aplicación, dame. Sí, sí, te lo digo de verdad. Me la voy a bajar y voy a hacer A ese ver, ejercicio. si tenemos Iberdrola, si tenemos Endesa, tendremos que buscar la compañía de Endesa o de hidrocantábrico, la que sea. ¿vale? Correcto. Muy bien, pues vamos a seguir entrando en materia en los grandes errores energéticos que seguimos cometiendo. Ahora estabas hablando del asunto de la potencia contratada, pero eso también nos lleva a pensar en distintos tipos de electrodomésticos en casa, los más recurrentes. Por ejemplo, estábamos hablando de que estamos en uno de los inviernos más fríos de las últimas décadas aquí en la ciudad de Elche. Y yo creo que muchos estamos recurriendo a la calefacción más que nunca, por no decir que no nos acordábamos mucho de ella o no la usábamos prácticamente y ahora no podemos dejar de ponerla porque el olor se te queda en las ventanas. ¿Cómo hay que poner la calefacción para ser eficientemente energéticos? Particularmente creo que yo a nivel personal cometo un error y es pongo la calefacción y cuando ya está, que lo noto todo así una temperatura calentita, lo quito. Pero no sé si es mejor dejarle una temperatura sostenible de forma constante y no encender y apagar. A ver, depende del tipo de instalación, del tipo de equipo que tengamos. No es lo mismo tener caldera con radiadores o solo radiante, una caldera, o tener un equipo de aire acondicionado con calefacción, o sea, depende del tipo. Equipos de aire con calefacción, que yo creo que somos muchos Sí, los que en esta zona En tendemos... esta zona es lo más habitual, tener Sí. ese tipo de equipos. Ahora, esos tipos de equipos tienen varios elementos dentro de lo que es la máquina. Hay uno que es el compresor. El compresor cuando arranca, cuando encendemos la máquina y hace el arranque, es el momento en el que pega la subida, ¿vale? Entonces, si estamos
encendiendo, apagando, vamos a tener muchos picos de subida porque está entrando el compresor. No es lo ideal. Lo ideal con este tipo de máquinas es que dejemos que el equipo se autorregule. Esos equipos modernos, quiero decir modernos, que tengan 4, 5, 6 años de antigüedad o incluso menos, no van a estar consumiendo todo el rato lo mismo, se van a regular ellos solos muy bien. Van a tener un pico al inicio y al tiempo, cuando empiezan a notar que la temperatura ya está llegando a la que hemos marcado, se van ellos regulando y bajando el consumo automáticamente. Lo suyo es quizás empezar con el termostato en una temperatura un poco más alta, no sé, 24 grados, 25, y sobre todo el ventilador ponerlo más alto, a más velocidad, para que mueva rápidamente el aire y a la... Las 3 rayitas. Sí, las 3 rayitas, exacto. Y, no sé, a los 20 minutos, a los 25 minutos, bajar un poco la temperatura. Si lo teníamos en 25, bajarla a 24, a 23 y bajar el ventilador. Pero ya ponerlo mira qué en una... temperaturas estás diciendo. Ha dicho 23, 24, 25, o sea que de los 27... Me estoy pensando que tú lo pones a 28, 29, 30, claro. Claro, y luego, pues efectivamente, Claro. aparece mi marido por detrás diciendo, pero ¿esto Claro, qué es? claro, y encima No sí. sabes usar el aire acondicionado ni la calefacción, sí. Es más, los equipos Galvez, ya lo sé, también lo hago aquí en la empresa también. los aparatos que no tienen muchos, bueno, que tienen 3, 4, 5 años o menos, o incluso 6, los puedes controlar desde el móvil directamente. Entonces tú estás aquí ahora mismo en el radio y dices, yo en una hora voy a ir a mi casa. Lo enciendes desde aquí con tu móvil, lo enciendes, pero no lo enciendes a tope, lo enciendes a 23 grados o a 22, de manera que ya te va a empezar a mover el aire y a ponerlo a temperatura. Pero para eso hay que tener domótica instalada. No hace falta. Los equipos modernos de aire acondicionado ya los puedes controlar desde el móvil directamente. Y si no fuera el caso, hay algún fabricante que te venden un aparatito que lo conectas a tu aire acondicionado y te instalas la aplicación y ya lo controlas desde tu móvil. Yo hice esto en el aparato de mi casa porque no tenía este sistema. Me vino el instalador y me puso un aparatito en lo que es la máquina que tengo dentro de casa y ya desde el móvil lo controlo. Entonces, Incluso el enchufe inteligente. sí, lo que pasa es que en un equipo de aire acondicionado es más complicado porque no va directamente a un enchufe. Ya, te entiendo, es verdad. Eso es más complicado, ¿vale? Entonces, oye, que yo en mi casa voy a ir dentro de una hora, lo arranco, no lo arranco a tope, lo arranco a 22, a 23 grados, no hay nadie en casa, pero yo cuando llego no noto los 16, 17, 18. Sí, ese olor que dices, Claro, qué fría no, está la casa. Lo voy a notar a 20, 21, entonces ya no necesito darle tanta caña al aparato. Pues estamos aprendiendo mucho. No sé si ustedes se están identificando con estos dos principales errores más recurrentes que todos cometemos, no siendo así eficientemente energéticos. ¿Señalarías o reseñarías alguno más? A ver, sí, hay dos problemas que nos toca hacer una pequeñísima obra o mejora en nuestros edificios. Y esto viene sobre todo, estoy pensando en invierno, viene relacionado por ejemplo con las ventanas, que no cierran bien, que dejan pasar el aire exterior, las persianas, que nos dejan, pues esos tipos de problemas con las ventanas, que al final, claro, nos entra el aire frío de la calle y notamos esas corrientes y eso en invierno no es bueno. Entonces sí que conviene revisar eso, revisar bien los cierres, que esto lo tenemos que hacer una vez cada ciertos años. Parece tampoco que hayas estado conmigo en casa esta Navidad, porque otro de los asuntos, digo, creo que los cierres no están completamente herméticos. Claro, pues esto hay que regularlo, que si no sabemos hacerlo, que nos venga alguien y nos regula los cierres y así vamos a evitar esas corrientes de aire. Y esto, a ver, en cosas más estrictas podríamos incluso plantearnos el cambio de ventanas. Y esto para mí lo traigo a colación con una cosa que es que hay una... Hay novedad. No es que hay una novedad, no está tan relacionada con el tema del ahorro energético, pero sí, porque claro, si el coste es elevado, no nos vamos a plantear hacer esa mejora. Por ejemplo, cambiar ventanas. Si resulta que cambiar las ventanas tengo que hacer una inversión muy gorda, pues me voy a olvidar de ello. Traigo a colación lo que estamos viendo en los medios de comunicación estos últimos días, pero que viene arrastrándose desde hace bastantes meses, que es la situación de los precios de la vivienda y del alquiler en España. Algo de eso sabemos. Algo de eso sabemos, Sí, ¿verdad? sí. Claro, yo cuando escucho
cuando escucho en los medios de comunicación o incluso a los políticos, digo, no sé, a mí no los oigo hablar de dos cosas que yo creo que para mí, que me muevo en ese sector de la edificación, creo que son las principales. Y una es el exceso de impuestos que tenemos en todo, pero sobre todo en edificación. Ahora lo voy a detallar un poquito más. Y también la otra para mí son el exceso en los trámites para conseguir, estoy pensando en obra nueva, los trámites para conseguir una licencia para que un promotor pueda empezar a construir, a levantar el edificio. La farragosa burocracia. No Sí. la farragosa burocracia, es que nos podemos tirar meses o incluso años en que nos den una licencia. O sea, una demora titánica. Claro. Entonces, entre por un lado la parte de impuestos impositiva y por otro lado esa demora, esto está afectando muchísimo. En cuanto a los impuestos, para que nos hagamos una idea, a ver, en todo el proceso para poder tener un edificio terminado, el proceso no es corto, es un proceso bastante largo y que en muchas fases, desde tener un suelo disponible, un solar donde yo puedo levantar el edificio, pedir las licencias para, comprar ese suelo, pedir las licencias para poder levantar el edificio, los proyectos, hay una tramitación que son meses. En cada una de esas fases entran y salen distintos agentes, ¿vale? Unos se quedan más fases, otros menos. Pero hay uno que siempre está ahí, en todas las fases, que no hace absolutamente nada y que lo único que pone, pues si me los permitís, es poner la mano. Lo único que hace es poner la mano. Cada vez que haces algo, poner la mano porque se lleva su parte. ¿Un político? Y es la administración con sus La administración con sus estaba impuestos. claro. No es un comisionista como tal, pero es la administración. Y yo voy a dar No es coldo. No, Pero se le parece. os voy a dar los datos. Ni al En lado. la parte, claro, es que de esto no se está hablando. En la parte del coste del suelo, del solar, estamos hablando de un 20% de impuestos. La construcción un 35%. En los horarios técnicos, o sea, de quien redacta el proyecto y demás, un 5%. Comercialización, otro 5%. Y en la venta, un 10%. Estamos hablando que en obra nueva, la parte de impuestos del coste de una casa, de una vivienda, de ese coste que un promotor nos vende la casa, casi el 30% son impuestos. Y en el alquiler nos vamos del orden del 20% impuestos. Vamos a ver. ¿Cuánto ha subido la vivienda en España en los últimos 10 años? Un 29%. En los últimos 5, un 18%. Pero es que el 30% son impuestos. Y recordemos que es porcentaje. Qué barbaridad, qué insostenible. Claro, es que es porcentaje. O sea, si tú subes el precio, ese ente que yo digo que no hace nada y pues simplemente pone la mano, se va a llevar más, porque es un porcentaje. O sea, hay una parte impositiva muy importante, que ahí la tenemos, y que estamos hablando del 30%. Y yo Si se creo... erradicara esa parte impositiva, todo sería más fácil. Claro, eso... Promotores, es mucho más constructores barato. y también a eso es lo que posibles voy. accesos a la vivienda. Tienes un problema que el precio de la vivienda ha subido casi el 30% de obra nueva. Qué barbaridad. Y bueno, vamos a ver, no digo que lo quiten para todo el mundo, pero para aquellos grupos de personas, pues bueno, más Grupos más vulnerables, según vulnerables, renta. como jóvenes o tal. Claro. Oye, si un promotor te Se hace una valora el IPREM. no, o que si un promotor hace vivienda exclusiva para jóvenes, directamente impuestos o una parte importante de impuestos fuera. No digo que los pagues y después me los dan, porque ahí empezamos con la picaresca, que tardan en devolvértelo. No se aplican directamente. Bajarías automáticamente, esto lo pueden hacer rápidamente los políticos si quisieran. Tantas Y cosas. Y la ley de desocupación también. Y bajarías el precio de una forma radical y de un porcentaje importante. Fíjate, lo dices claro. Bajarían el precio de una forma radical A ver, si de la vivienda. si los impuestos ¿Pero son- por qué no lo hacen? Si los impuestos es un 30%, ¿Pero por qué no lo hacen? Hay que ser sarnacho. pero si los impuestos es un 30%, Hay que mira tener si voluntad. tienes... Hay que tener voluntad. Lo otro es... Empezando por el señor Pedro Sánchez y el IVA que se paga cuando se compra una vivienda, etcétera, etcétera. Pero ningún gobierno se ha encargado. No, ni ni lo dicen. Ninguno lo dice. Claro. Claro, porque estás No tocando... les interesa, le estás Estás tocando tocando lo suyo. lo que estás tocando. Claro, Y lo otro claro. es la cantidad de viviendas que tenemos disponibles. Vamos a ver, en este momento, según datos del Banco de España, en España se están construyendo del orden de 150.000 viviendas. Uy, perdón, había quitado el micro. Ah. Perdona, Manuel. Decía que en España estamos construyendo en torno a 150.000 viviendas al año. Sin embargo, la población en España, sobre todo por la parte de inmigración, está subiendo. Eso quiere decir que tenemos más personas que necesitan casas.
según datos del Banco de España, necesitamos en torno a 300.000 viviendas al año construidas de obra nueva en España. Y tenemos un déficit de 600.000. Vamos a ver, tienes un problema de impuestos y tienes un problema que te faltan casas. Tienes que facilitar la construcción de vivienda. Tenemos que tener más viviendas en marcha, en construcción y de forma rápida. Si te tardan 2 años en darte una licencia o en contestarte una solicitud, dime tú un promotor, ¿qué números hace un promotor de obra nueva? Tengo que hacer un proyecto, compro el suelo, tal, empiezo a pagar impuestos, empiezo a pagar todo, presento el proyecto para que me dé la licencia. Me tardan 2 años en decirme, que como hay algún municipio de la provincia de Alicante, 2 años en decirme si sí o si no, si tengo que hacer cambios. En 2 años me ha subido el precio de los materiales, de la mano, me ha subido absolutamente todo. Después empiezo a construir otro año más. ¿Con qué precio salgo yo al mercado? Es como para desistir. Claro, es que hay muchos promotores que no invierten, que no están invirtiendo. Sí, porque recordemos que los promotores invierten primero su patrimonio. Correcto. Claro. Claro, como cualquier negocio. Sí, y cualquier empresario. Y claro, y esto, cuando tú vas a construir o vas a reformar tu casa, si encima te encuentras con estos problemas, por ejemplo, alguien quiere reformar algo en su vivienda, en su negocio, por el tema energético, por ahorrar energía. Claro, si también tienes estos problemas, pues es que no me lo planteo, no entro en eso. Creo que son cosas que yo no estoy escuchando, como he dicho al principio, no estoy escuchando... Faltan profesionales al lado de los políticos. Faltan profesionales al Vaya lado de los silencios. políticos, pero no sé pero si me faltan habéis dado la políticos razón o no, o qué faltan- estará pensando la audiencia, sí, pero... y faltan también técnicos de muchas administraciones que se dejen el sillón y se vayan a la calle. Claro, pero es que fíjate, si tienes a gente que controla lo suyo, aquí tenemos un consultor energético, doctor ingeniero de caminos, canales y puertos, que nos está dando datos solventes, férreos, y que está diciendo en una conclusión poderosísima que si quitaran ese porcentaje de la administración del 30%, O una parte o importante. una parte importante y no de ese para, 30% y no para todo el positivo, mundo, para los grupos vulnerables. bajaría directamente el precio de la Claro, vivienda. automáticamente. Es que esto es extraordinario. A ver, Igual que si facilitas que se pueda construir de forma ágil y rápida. Sí, sí, ¿No? sí. Los trámites no pueden durar 2 años o más, ¿no? agilizar la tramitación Claro, de toda la agilizar la burocracia. Sí, sí. Al igual que la de la justicia también, es que hay tantos debates. Si esto es de primero de la ESO. Mira, Sí, hoy sí. hemos estado hablando mucho también de educación. Si hay poca oferta y hay mucha demanda, ¿qué le pasa al precio? Que sube. Que sube, no es más. Sí, sí. Si tengo poca vivienda, si tengo mucha demanda, Primero de el precio va a economía. subir. Exacto. Es que no hay más. No hay Correcto. más. Y que se dejen de historias. Pues nos encantaría que nos contaras muchas no historias, pero sí que nos contaras datos que forman parte de la historia cotidiana de todos y cada uno. Tenemos que ir concluyendo, Manuel, porque se nos va el tiempo y también hoy tenemos que analizar la crisis del Ártico con nuestro maestro Sergio Serrano en el pupitre. Vamos haciendo conclusiones, si te parece, un resumen. Sí, como consejo final es volver a insistir en el tema que revisemos la potencia contratada, sobre todo ahora que estamos a principios de año, en estas facturas que están empezando a llegarnos del mes de diciembre. Vamos a revisar la potencia contratada para intentar ahorrar por ahí. Y aquellos usuarios que tienen una instalación fotovoltaica que genera su propia energía o que siguen en el mercado de precio horario, el PVPC, ahí el otro consejo es que intentemos mover consumo energético a las horas del día que el precio es más barato o que tenemos más producción fotovoltaica. Esto es, ¿en qué momento del día? Vamos a hacer una regla sencilla. Los momentos centrales del día, normalmente, precio más barato de la luz, y si tengo una fotovoltaica, es cuando más producción de fotovoltaica voy a tener. Placas solares. Vamos a intentar consumir o poner electrodomésticos, programarlos para esos momentos del día. No hacerlo por la tarde, no hacerlo por la noche, porque el precio de la luz va a ser el más alto y encima no tenemos producción de nuestras placas. Entonces, esos 2 consejos del tema de la potencia y un poco ajustar nuestro consumo al horario serían los que me gustaría dejar para finalizar. Pues muy interesante, como siempre, Manuel. Deseando ya estamos de tener un nuevo programa de consultoría energética con esta gran energía y sobre todo profesionalidad que tiene Manuel Romero. Gemma Gálvez, ¿quieres poner algún broche con reflexión de la audiencia o mensaje o cuestión? Sí, vamos a escuchar y leer distintos mensajes de la audiencia. Buenos días. Está más caro que el agua. El problema de la vivienda que hay en España es muy sencillo.
prohíben edificar en cualquier sitio y donde ellos te dejan, te hinchas a pagar impuestos y pasan los años. Es insostenible y no sale a cuenta hacer viviendas económicas para la gente de la calle. Es imposible. Si se pudiese edificar en cualquier sitio, menos los sitios normales como ramblas, parques naturales, etcétera, y las alturas pertinentes en cada zona, no tendríamos el problema de vivienda que tenemos. Pero, claro, si no se puede edificar en ningún sitio y te tiene que dar el político el permiso para que tú puedas edificar, ahí es donde vienen todas las corruptelas. Permisos, bajo manga, dinero, uno detrás de otro. Como no se puede edificar en ningún sitio, no se puede construir en ningún sitio, solo donde yo lo digo porque yo soy más chulo que nadie, hablando así y mal. Porque los políticos son chulos, han hecho las leyes para ellos y para ellos y para ellos. Y nada más que nos importamos los 5 minutos de meter la papeleta dentro. Bueno, que me parece poco lo dicho por lo que pienso de todos los políticos de hoy en día. No se salva ni Dios. Sacar la cuenta del terreno que tiene Alemania, la población de Alemania, y el terreno de España y la población de España. El por qué en Alemania no tienen problemas con la vivienda y aquí sí. No se entiende. Si miran los porcentajes de territorio y personas que viven, los números no salen. Así que con eso mismo tenemos el ejemplo. El primer oyente, Manuel Romero, No, era el mismo, era el mismo. Un poquito enfadado. Parecía otro. Sí. Enfadado que no. Sí, estaba un poquito enfadado. Pero Pero tiene su razón. Tiene su razón, efectivamente. Es que es imposible a veces no reaccionar ante tanta, en fin, patula infecta, que diría nuestro estimado Federico. Vamos con más mensajes. Dice, con este gobierno res de res, Marichus y Óscar Puente, añado yo, cobran 29.000 euros para vivienda y eso que viven en un piso pagado por todos, pero luego también pues cobran esas dietas de ministros porque tienen que tener otras viviendas. Es decir, viven en viviendas oficiales del ministerio y cobran las dietas como si alquilaran una vivienda en Madrid. ¿Ves? Y luego hablamos de falta de alquileres y de disponibilidad de viviendas. No, a mí lo que me hace mucha gracia... ¿Cuántos diputados tenemos? ¿Cuántos senadores tenemos? Pues puede ser que estén en el mismo caso. A mí lo que me No hace... de cobrar los 30.000 euros, sino de la vivienda. Decía que lo que me hace mucha gracia es cuando les escucho criticar a lo que ellos llaman los rentistas, que están especulando, que tal, cuando realmente, como he comentado antes, lo que tenemos es un comisionista que se lleva el 30%. Sin hacer nada. Un comisionista nacional que se lleva el 30%. Bueno, pues, no sé realmente quién es el usurero, o no sé cómo denominarlo. Pues algún golfo. 601-433-324. A mí también a veces se me despiertan, ¿no? Ciertos demonios internos, porque vemos cosas que se podrían mejorar. Somos personas de a pie que también sufrimos estos problemas. Cosas que se podrían mejorar, como estamos hablando, que al final los que pagan pues es la calle, sobre todo la gente media o la gente más vulnerable o los de las rentas más bajas. Y la vida tiene que ser digna y vivir para no sufrir, pero es que al final esto se convierte en un revés para todos. Claro. A mí que me da al revés siempre es el tiempo. Manuel Romero, nos emplazamos a otro nuevo programa con muy buena energía, que te despedimos, como siempre, gracias. Y esto continúa 103.7. Hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias. Exacto, bajo la luz perfecta, todo lo que soñamos va a iluminarnos, y en el momento exacto, en la niebla, y me agarras tu mano, iluminados. Es entretenimiento, es información, es radio. Elche, 103.7.